Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y un nuevo tiempo para compartir la palabra del Señor en esta porción número 28, en este segundo día, y la podemos encontrar en Levítico 14, versículos 13 al 20. Hacemos lectura en compañía de un café con raíces con aroma a Torah. Leemos. Y dice así: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación porque se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Podemos ver que el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa. Aquí ocurrió un cambio radical en cuanto a la ofrenda normal por la culpa. El caso del leproso restaurado, el sacerdote tomaba de la sangre del primer cordero sacrificado y lo aplicaba sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, para santificar y consagrar al leproso purificado. Esta era la misma acción que se usaba en la consagración de los sacerdotes. Esto lo podemos ver en Levítico 8, del 22 al 24. La sangre de la oreja derecha significa que debía escuchar a Dios primero. Un significado muy especial y muy importante. Y te invito a reflexionar en relación a esto. ¿Escuchamos a Dios primero? La sangre en el pulgar de la mano derecha, que debía poner todo lo que tenía en servicio de la voluntad de Dios primero. Entonces, escuchar a Dios primero, lo otro poner en servicio a Dios todo lo que poseíamos, y la sangre del pulgar de su pie derecho debía seguir el camino de Dios primero. 3 acciones o 3 características que tienen que ver con el oír, que tienen que ver con el hacer con nuestras manos y que tienen que ver con nuestro caminar. Una reflexión profunda en relación a esto y a lo que Dios demanda y pide de cada uno de nosotros. Y si este era algo importante o parecido a lo que a los sacerdotes se les pedía, el Señor les está pidiendo a cada uno de nosotros que tengamos este tipo de actitud en este tiempo. Como hemos estudiado ya muchas veces y a lo largo de muchas porciones de la palabra, somos sacerdotes, hijos de Dios, y necesariamente para cumplir la labor sacerdotal de acuerdo al corazón de Dios, debemos tener estos 3 conceptos claros: escuchar a Dios, con nuestras manos ponernos al servicio de Dios, y nuestro caminar sea para la honra y gloria de Dios. Lo he repetido como 2 o 3 veces en estos minutos que llevamos, pero es súper importante que lo podamos asimilar en nuestra vida para bendición y honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, por lo tanto, un leproso purificado tenía un llamado especial y una unción especial, al igual que los sacerdotes.
Debemos entender y comprender que el contexto en el cual estamos hablando, ¿no es cierto?, es de aquellos que tenían la lepra y de la purificación, ¿no es cierto?, y del trato de Dios que tenía o iba a tener con ellos, y su significado, su profundidad y lo que el Señor provocaba o lo que el Señor quería provocar a través de esto. Entonces, este leproso purificado, que tenía un llamado especial y una unción especial, al igual que los sacerdotes, este ritual de purificación, de exponerse delante del sacerdote para que él lo revisara, para estar fuera de la comunión con el pueblo, es súper importante que lo podamos entender. Una revisión profunda y diaria de nosotros, de nuestra condición. Y cómo este ritual, ¿no es cierto?, o esta forma de hacer las cosas, afirmaba y declaraba el cambio radical de la vida que ocurría en un leproso restaurado. Era una nueva persona, nacida de nuevo, y su vida y pertenencia a Dios de manera especial. Entonces, si nosotros lo pudiéramos ver y meditando, leyendo la palabra, esto vendría a ser como un retiro espiritual, como un retiro, ¿no es cierto?, en el cual nos dejamos tratar por Dios, y que la lepra, ¿no es cierto?, como ya hemos hablado en porciones anteriores, era la declaración de una enfermedad espiritual. Hay muchas cosas en nuestra vida y hay muchas situaciones en nuestra vida que son provocadas por el pecado. Te invito a reflexionar también en esto, a que podamos asumir esta condición también, que hay muchas cosas que pasan en nosotros y hay muchas situaciones de salud en nosotros que tienen que ver con el pecado. Entonces, en este retiro espiritual, en esta exposición al Padre, en esta exposición al sacerdote, al Señor Jesucristo de nuestra vida, debemos entender y comprender de que Él va a tratar con nosotros. Ahora, ¿estamos dispuestos a asumir lo que Él tenga que decirnos y su trato con nosotros? Es para pensar y para meditar. El Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mesías, nos quiere santificar, y Él quiere un oído que oiga, una mano activa y un pie ágil para correr al camino que se considera santo. ¿Estamos dispuestos a eso? Los tratos de Dios son tremendamente maravillosos y muchas veces complejos de asumir, pero creo que cuando somos capaces de hacer esto, el Señor bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestro corazón y nos direccionará a lo que Él quiere. Entonces, dado que la lepra es una imagen del pecado, vemos cómo este ritual, esta forma de hacer las cosas, tiene una aplicación espiritual para cada pecador. El Señor Jesucristo nos limpia, nos restaura, nos libera. Somos comprados por un precio y por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:20. Nuestro anhelo, nuestro deseo es glorificar al Padre. Nuestro anhelo, nuestro deseo es honrarle y glorificarle. Debemos estar dispuestos a que el Señor y estar disponibles para que el Señor haga con nosotros como Él quiera. Entonces, mojará su dedo derecho en el aceite. Después de la aplicación de la sangre, el sacerdote esparcía aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, no sobre el leproso restaurado. Luego el sacerdote aplicaba lo que quedara del aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho de este leproso restaurado. Este aceite tiene una relación constante con el Espíritu Santo y muy profunda. Y en la Biblia, como vemos en Zacarías 4, del 1 al 7, el aceite de olivo era esencial y apreciado
en la cultura bíblica, era una representación digna del Espíritu Santo. El aceite cura y se usaba como tratamiento medicinal en los tiempos bíblicos. Podemos leer en Lucas 10:34, el Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. El aceite alumbra. Cuando se usa en una lámpara, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay luz. El aceite calienta. Cuando se usa como combustible para una llama, donde está el Espíritu de Dios, hay calor y consuelo. El aceite vigoriza. Cuando se utiliza para el masaje, el Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna. Cuando se aplica como perfume, el Espíritu Santo nos adorna y hace que sea más placentero estar cerca de nosotros. El aceite limpia. Cuando se usa para darle brillo al metal, el Espíritu Santo limpia nuestra suciedad y pule nuestros bordes ásperos. El aceite lubrica. Cuando se usa para este propósito, hay poca fricción y desgaste entre los que en verdad caminan en el Espíritu o queremos caminar en el Espíritu. Significativamente el aceite se aplica y se aplicaba encima de la sangre del sacrificio por la culpa. La unción del Espíritu Santo no podría venir a menos que fuera encima de la obra de un sacrificio de sangre, y esto es maravillosamente excepcional. Para que el Espíritu Santo esté y haga su labor en nosotros, la obra del Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, tendría que haber sido cumplida. Esto es único, excepcionalmente maravilloso y glorioso. Esto era único. Este ritual de consagración sacerdotal se aplicaba sangre en la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie, pero no se aplicaba aceite. Esta era una forma convincente de decir que todo lo que el leproso restaurado escuchaba, atención nuevamente, todo lo que hacía con el trabajo de sus manos y todo camino que recorría debía estar bajo la unción y la influencia del Santo Espíritu. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Esto tiene especial relevancia como una imagen de lo que Dios hace por los restaurados del pecado. La lepra, a través del pacto, en el pacto y el pacto del Señor Jesucristo. Una de las promesas significativas del nuevo pacto es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que son parte y somos parte de este pacto. Ezequiel 36:27. Disculpen. Después de la aplicación del aceite sobre la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, se aplicaba aceite de manera más tradicional y se ungía la cabeza del leproso, restaurando de la misma manera que se ungían los sacerdotes y los reyes. En 1 de Pedro, ¿se acuerdan que él dice que somos un pueblo santo, una nación santa, real sacerdocio, que somos reyes? Y cómo el Señor nos unge y nos da esta nueva condición. Entonces, cuando en este hecho dramático del leproso y de la vida de este que estaba siendo restaurado, de cierto modo el sacerdote le estaba diciendo: Dios te considera un rey, Dios te considera un sacerdote, no lo olvides. Y te invito a que podamos no olvidar esto, que somos reyes y sacerdotes, que tenemos un llamamiento, que somos un tesoro especial para el Padre. Te invito a que podamos reflexionar nuevamente en esto, constantemente y repetidamente, hermanos, podamos tener una convicción profunda de que no somos en Él. La repetición de la frase del que se purifica nos recuerda que por una parte el leproso ya estaba limpio y por otra parte, ¿no es cierto?,
todavía tenía que purificarse. Cada uno de nosotros vivimos un proceso de purificación y estamos en un proceso de avance, estamos en un proceso de crecimiento. Esto no va a terminar. Recordemos que como buenos seres humanos, ¿no es cierto?, la perfección no la vamos a alcanzar en esta vida. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. De los 3 corderos se ofrecía como sacrificio por este pecado. Se escribe esto también en Levítico 4 y Levítico 6 del 24 al 30. Repito, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. El segundo de los 3 corderos se ofrecía como sacrificio por el pecado. Este sacrificio se describe en Levítico 4 y capítulo 6 del 24 al 30. El sacerdote ofrecía el tercero de los 3 corderos como holocausto. Este sacrificio se describe en Levítico capítulo 1 y capítulo 6 del 8 al 13. La ofrenda sobre el altar, el sacerdote ofrecía la harina de primera calidad. Levítico 14:10. Esta ofrenda se describe en Levítico 2 y en Levítico 6, 14 al 23. El sacrificio por el pecado ponía al individuo en buena posición delante de Dios, mientras que el holocausto y la ofrenda sobre el altar simbolizaban la renovada entrega del adorador y su devoción a Dios. Cuánto es importante es lo que nosotros debemos y el Señor quiere que nosotros le entreguemos a Él. Nuestra adoración, nuestra devoción al Padre es una devoción de calidad. Te invito a que también podamos meditar en relación a esto. Entonces, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Estos sacrificios excepcionales los podemos ver en el capítulo 12 de Números. Y podemos ver que en un caso bien especial, en la hermana de Moisés, en Miriam, cuando ella murmuró en contra de su hermano, a ella le vino lepra. El pecado traerá enfermedad, el pecado tendrá su consecuencia, pero el pecado tiene solución en el Señor Yeshua y en su sacrificio. Entonces, cuando logramos entender el contexto y la desesperación que se apodera de las personas por contraer una enfermedad infecciosa, era algo intenso. Por el contrario, la alegría de ser declarado limpio era algo espectacular, inexplicable. Era una obra sobrenatural de nuestro amado Padre Celestial, una obra de restauración. Cuando el Señor Jesús restauró a un leproso y le ordenó ir delante de los sacerdotes del templo y hacer las ofrendas apropiadas, esto lo encontramos en Lucas 5, el 2 al 14, debió llamar mucho la atención y dar un testimonio sorprendente. Debemos completamente entender y comprender de que Dios se mueve de una forma sobrenatural y a través de las diferentes expresiones y diferentes experiencias de la vida, el Señor nos llama a estar a cuentas con Él. Hermanos, reflexión personal para terminar. No vaya a ser que muchas de las cosas de las enfermedades o situaciones sobre nuestra salud tengan un origen espiritual. Pidámosle al Señor que el Señor nos hable, pidámosle al Señor que el Señor a través de su Espíritu nos enseñe. Y si hay algo que afecta a nuestra vida de esta forma y su origen es por un pecado espiritual, y en este caso murmuración, pidámosle que el Señor nos purifique, nos perdone. Recordemos que la lengua es un pequeño órgano que es casi insignificante, pero que causa mucho daño. Entonces, hasta aquí la porción de la palabra, y que el Señor les bendiga. Chao, chao.
somos benditos.